Serie de conferencias de JICA sobre la experiencia de desarrollo de Japón hasta la fecha, conforme con la Agenda Global de JICA y sus estrategias de cooperación por tema de desarrollo. Historia y lecciones del desarrollo de la red ferroviaria japonesa. Soy Shigeru Morichi, del Instituto Nacional de Posgrado en Políticas Públicas, y también soy profesor emérito del Instituto Tecnológico de Tokio y de la Universidad de Tokio. El título de mi conferencia es Historia y lecciones de la construcción de la red ferroviaria japonesa. La restauración Meiji, que transformó el estado feudal en un estado moderno, ocurrió en 1868, hace unos 150 años. Antes de ese año, Japón estaba cerrado a los países extranjeros, excepto por una ciudad japonesa que tenía contacto con los Países Bajos. Por lo tanto, Japón necesitaba innovar en muchos campos y aprender de los países desarrollados. Sin embargo, hoy en día, Japón es conocido por haber iniciado el Shinkansen, el ferrocarril de alta velocidad, y por haber privatizado el ferrocarril nacional. El DOT, o Desarrollo Orientado al Tránsito, y las redes ferroviarias urbanas en Tokio son famosos por su confiabilidad y seguridad. Las preguntas son: ¿cómo adquirió Japón la tecnología ferroviaria? ¿Y cómo estableció Japón la red ferroviaria urbana en Tokio y Osaka? Justo un año después de la restauración Meiji, se aprobó el primer plan ferroviario, y 3 años después inició sus operaciones el primer ferrocarril entre Tokio y Yokohama. Los líderes del gobierno de Meiji eran casi 100 personas, muy jóvenes, de poco más de 20 y menos de 40 años. La mitad de esos 100 fueron enviados al exterior en la misión Iwakura, para aprender sobre muchos campos diferentes. Por ejemplo, el sistema jurídico, el sistema educativo, la infraestructura y la industria, entre otros. Para la innovación social en muchos campos, el gobierno de Japón invitó a casi 3.000 expertos extranjeros. Para atraer a los mejores expertos, el salario era increíblemente alto, $120.000 en valor actual, no anuales, sino mensuales. Sus salarios no provenían de la asistencia oficial para el desarrollo de ningún país extranjero. La estadía de los empleados extranjeros solo duró de 2 a 4 años. Este es el primer ferrocarril inaugurado entre Tokio y Yokohama. La fotografía de la derecha es de su estructura. Estaba sobre el mar. Fue excavada hace 2 años y se decidió preservarla como patrimonio histórico y cultural. El segundo ferrocarril fue entre Osaka, Kyoto y Otsu. Esta es una fotografía del túnel. Fue construido solo por jóvenes ingenieros japoneses. En 1881 se inauguró el primer ferrocarril privado, Nippon Railway Company, como primera línea entre Tokio y Takasaki, al norte de la capital. Varios países querían exportar sus sistemas ferroviarios. Por ejemplo, Tokio usó el sistema del Reino Unido, Kyushu, la región del sur, usó el sistema de Alemania y Hokkaido, la región del norte, el sistema de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno japonés decidió unificar el sistema de la red nacional. Esta figura muestra la historia de la expansión de la red ferroviaria nacional. Las líneas azules son enlaces operativos del año señalado y las líneas rojas son aquellas que comenzaron a operar desde 1872.
En 1914 se construyó la estación de Tokio, que actualmente se utiliza como estación terminal de varias líneas ferroviarias, como las líneas convencionales, el metro y los ferrocarriles de alta velocidad. Esta estación histórica también es conocida como símbolo de Tokio y atrae a muchos turistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi toda la infraestructura, industrias y muchas ciudades fueron destruidas. El gobierno japonés las reconstruyó todas. En la ciudad de Hiroshima, el tranvía reanudó sus operaciones solo 3 días después de la bomba atómica. Este hecho muestra el profesionalismo de las personas que forman parte del ferrocarril. El Shinkansen inició sus operaciones en 1964. Tras el éxito de este proyecto, muchos países siguieron su ejemplo en la construcción de ferrocarriles de alta velocidad. Por ejemplo, Francia inició el suyo en 1981, casi 20 años después de Japón, Alemania en 1991 y en Asia, la República de Corea en 2004, Taiwán en 2007 y China también en 2007. Shinpei Goto, un político famoso y muy activo, propuso la idea del ferrocarril de alta velocidad antes de la Primera Guerra Mundial, y fue plasmada en el Tokaido Shinkansen. Es decir, el proyecto del Tokaido Shinkansen entre Tokio y Osaka fue la materialización de su idea de entonces. En Europa y los Estados Unidos, el ferrocarril era una industria en declive debido a la motorización. Por eso, el Ministerio de Finanzas de Japón decía que la construcción del ferrocarril de alta velocidad era una idea muy estúpida. Sin embargo, se aprobó la Ley Nacional de Desarrollo de los Ferrocarriles de Alta Velocidad en 1970 y conforme a esta ley se desarrollaron los Shinkansen. Ahora, permítanme hablar sobre el ferrocarril urbano del área de Tokio. En el área metropolitana de Tokio se puede llegar a cualquier estación en 10 minutos a pie. Casi el 84% del área central está cubierta por una red ferroviaria como esta. ¿Cómo estableció Japón la red ferroviaria de Tokio? El primer plan maestro para Tokio fue en 1920. Lo más importante es que la propuesta no solo incluía la red ferroviaria, sino también los sistemas financieros, organizaciones y demás. El segundo tema importante es que el plan fue formulado en conjunto con muchos académicos y partes interesadas, tales como profesores e ingenieros civiles. Después del plan de 1920 ocurrió un gran terremoto en 1923. En 1925 se ideó el siguiente plan maestro para iniciar la reconstrucción. Goto, el famoso político, fue el primer presidente de la Compañía del Ferrocarril del Sur de Manchuria y era entonces el gobernador de Tokio. En el caso de Tokio, un tema muy importante era la línea circular. En las principales ciudades europeas o norteamericanas, las terminales ferroviarias interurbanas estaban divididas en estaciones norte, sur, este y oeste. Sin embargo, en Japón se conectaron estas terminales con la línea circular. Y estas terminales a lo largo de la línea circular se convirtieron en subcentros de Tokio. 2 años después del plan de Goto de 1925, una empresa privada construyó el primer metro de Tokio. Fue construido sin el apoyo de los países desarrollados. El plan maestro fue ajustado debido a la creciente demanda. Este es el plan maestro aprobado en 1962 y su meta era el año 1975. Lo más importante de este plan maestro fue la propuesta de operación directa entre el metro y el ferrocarril suburbano. Esta es la línea circular del ferrocarril nacional. Dentro de la línea circular llamada Yamanote
había operadores de red ferroviaria urbana, inicialmente de tranvía y luego de metro. Fuera de la línea circular hay operadores de ferrocarriles privados, ferrocarril nacional y algunos ferrocarriles semipúblicos. Este mapa muestra la red ferroviaria urbana en el área metropolitana de Tokio y la línea circular llamada línea Yamanote, operada por JR. Dentro de esta línea circular hay 2 operadores de metro y fuera de la línea 7 ferrocarriles privados principales, JR, y también unos 10 ferrocarriles semipúblicos. Lo más importante es que no solo hay muchos operadores, sino también que estas redes muestran una estructura estratificada. La estructura estratificada significa que los pasajeros de larga distancia eligen el tren rápido. Dentro del área metropolitana, en el centro, debido a la corta distancia entre las estaciones, las personas pueden llegar a dichas estaciones caminando. Ese sistema estratificado es muy importante. En este plan maestro, además de las habituales propuestas ferroviarias, se aprobaron el nuevo ferrocarril de acceso a la ciudad y los subsidios para su construcción. Como incentivo de inversión para las empresas ferroviarias privadas, se introdujo un nuevo régimen tarifario. También se aprobó el esquema de subsidios para el ferrocarril de acceso al aeropuerto. En el plan del año 2000, que tenía por meta el año 2015, la propuesta más importante fue la categorización de las líneas propuestas. La clase 1 era para que se construyera inmediatamente. La clase 2 era para que se iniciara su construcción en menos de 15 años. Y la clase 3 era para analizar la relevancia de su implementación. En este plan maestro había nuevas mejoras para las personas con discapacidad. Además, se inició un nuevo sistema de subsidios para una red de conexión ininterrumpida. Esto se refiere al movimiento ininterrumpido entre diferentes operadores y diferentes modos. Me gustaría mencionar aquí que la red ferroviaria urbana no fue desarrollada solo en Tokio, sino también en otras ciudades importantes como Osaka y Nagoya. En estas ciudades, los planes maestros también fueron formulados por el Consejo de Transporte, que incluye a profesores e ingenieros. Luego, se desarrolló la red ferroviaria urbana en base a los planes maestros, como he explicado en el ejemplo de Tokio. El ferrocarril urbano en la ciudad de Osaka también ha materializado un modelo de negocios que no se encontraba en otras partes del mundo. El primero fue el DOT, Desarrollo Orientado al Tránsito, a cargo de Ichizo Kobayashi, el fundador de la compañía ferroviaria Hankyu. Fue en 1907 que se concretó el desarrollo ferroviario urbano y residencial a lo largo de esa línea ferroviaria, es decir, más de 80 años antes de que se abogara por la importancia del DOT en los Estados Unidos. La venta de viviendas a plazos también fue idea suya. Además, pensó en instalar grandes almacenes en el centro de la ciudad, además de universidades y teatros en los suburbios, para aumentar la demanda del centro hacia los suburbios y la demanda en días festivos. Estas ideas se difundieron como modelo de negocio para los ferrocarriles privados japoneses. Como resultado, muchas líneas ferroviarias urbanas en Tokio y Osaka fueron desarrolladas por empresas privadas. El segundo proyecto de desarrollo fue la construcción simultánea de Midōsuji, una hermosa calle principal en el centro de la ciudad, y el metro debajo de ella, ejecutado por el alcalde de Osaka, Hajime Seki. Fue el primer alcalde en el mundo en introducir el régimen tributario que impuso al usuario los gastos, la tarifa de impacto, para la construcción del metro. Asimismo, los negocios ubicados dentro de las estaciones son muy populares en Japón. Hay muchas tiendas y restaurantes en cada estación y esto atrae a más pasajeros a la estación ferroviaria, como se ve en la fotografía. Este desarrollo urbano a lo largo de las líneas ferroviarias, los negocios en la estación y el desarrollo de la plaza subterránea se puede ver en todas partes de Japón.
es una de las principales características del sistema ferroviario japonés. Me gustaría enfatizar aquí que el sistema ferroviario japonés sigue evolucionando. Esta fotografía muestra el tren Maglev, que viaja a 500 km por hora, actualmente en construcción. Eso significa que en un futuro cercano se podrá viajar de Tokio a Osaka recorriendo una distancia de 500 kilómetros en una hora. Así que Tokio, Nagoya y Osaka, que están dentro de esos 500 kilómetros, podrían ser una sola megaciudad. Estas son las conclusiones de la formación de los ingenieros japoneses. Aunque Japón inicialmente dependía de los empleados extranjeros, el gobierno japonés capacitó a los ingenieros japoneses para que Japón pudiera producir, construir, operar y mantener los ferrocarriles por su cuenta. En segundo lugar, la creación de un plan maestro con una perspectiva a largo plazo, proponiendo no solo los planes ferroviarios, sino también nuevos marcos de recursos financieros y la organización para su materialización, creando un plan maestro en colaboración con las partes interesadas, incluidos los ingenieros, estableciendo una red ferroviaria en todo Japón por iniciativa del gobierno central, unificando los estándares y considerando la creación de redes entre las líneas ferroviarias. Basándose en la experiencia de Japón, JICA ha contribuido al desarrollo de la infraestructura del transporte a nivel mundial, en términos de planificación, construcción, operación y mantenimiento del ferrocarril, hacia una sociedad más sostenible y amigable con el medio ambiente. Muchas gracias por su amable atención. Japón, partiendo de sus antecedentes no occidentales, se ha modernizado para establecer una nación libre, democrática, próspera y amante de la paz. En este sentido, Japón es uno de los mejores modelos de desarrollo para los países y regiones en desarrollo en la actualidad. Además, Japón ha contribuido al crecimiento económico de muchos países en desarrollo, especialmente en Asia. Por lo tanto, nos gustaría compartir con ustedes las experiencias únicas de modernización de Japón, que son diferentes a las de los países occidentales, y contribuir con los países en desarrollo a través de este material audiovisual. Esta serie de videos brinda un resumen integral por tema de desarrollo conforme con las estrategias de cooperación de JICA denominadas Agenda Global de JICA.